en Chile. Vamos a conversar con el doctor Carlos Pérez de la Universidad San Sebastián. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, Flavia. Preguntarle qué le parece la llegada de estas nuevas dosis de Pfizer y que se establezca que van a ser usadas principalmente para aquellos miembros de las comunidades educativas. Bueno, me parece una muy buena noticia. Recordemos que en Chile la vacunación se inició con la vacuna de Pfizer, vacuna basada en RNA, ¿no es cierto? Y que ha seguido con la vacuna Coronavac de la compañía Sinovac. Y esto en el fondo nos habla de que tanto unas como otras vacunas son muy efectivas, seguras, y en la medida que vayan llegando se van a ir entregando a los grupos que han sido priorizados según el calendario. Así que es muy buena noticia y eso va a seguir avanzando. Yo a propósito de lo que escuchaba recién de los comentarios del ministro y las preguntas que se hacían, yo quiero aprovechar de hacer un llamado también a la tranquilidad de las personas. Yo sé que están muchos preocupados y ansiosos por recibir pronto su vacuna, pero esto estamos hablando de unas semanas más, unas semanas menos. La verdad es que no hace una diferencia significativa. A todos les va a tocar su vacuna y eso es lo importante, yo creo. Doctor, consultarle también por este llamado que hacen las autoridades a respetar el calendario de vacunación, esto porque en algunas comunas que han tenido más stock han vacunado a gente que todavía por edad no le corresponde. ¿Qué tan crítico es que no se respete este calendario de vacunación y que se vacune finalmente a personas que no cumplen, por ejemplo, con los requisitos que están establecidos por la autoridad sanitaria? ¿Cuál es el riesgo en ello? Bueno, mire, un riesgo mayor no existe porque a la larga todos vamos a recibir la vacuna en su momento, pero la priorización se ha establecido basado en los riesgos de enfermar, de complicarse e incluso morir de las personas, o también basado en la relevancia que tienen las actividades que realizan, ¿no es cierto? Por ejemplo, personal de salud. Entonces, yo pediría hacer un esfuerzo por respetar esa priorización que lo han hecho comités de expertos, ¿no es cierto? Y que por lo demás es una priorización que se está haciendo a nivel mundial de una manera bastante similar, para así asegurarnos que progresivamente los grupos más necesarios y de mayor riesgo vayan recibiéndola primero y después el resto de la población. Pero insisto, esto es un tema de semanas, ¿no es cierto?, en que nos vamos a demorar en que el resto de la población vaya recibiéndola. Somos un país que, como todos saben, vamos en la vanguardia a nivel regional, desde luego, y dentro de los primeros a nivel mundial en este programa. Y vamos a seguir avanzando y prontamente ya la mayoría de la población va a estar vacunada. Doctor, se ha pedido, otros grupos han pedido también sumarse a este calendario. Es importante ir sumando a nuevos grupos que van apareciendo, no sé, el mismo ministro decía hace pocos minutos atrás, el de los cajeros, en los que las personas que trabajan en supermercados, de ir incluyendo más grupos a medida que van llegando más dosis. Hoy día llegaron 160.000 dosis de Pfizer, se espera que llegan 4 millones de Sinovac también en los próximos días. La importancia de también agregar personas a estos grupos cuando también en Chile se ha declarado que todo este proceso ha sido exitoso y lo han reconocido también así en todo el mundo. Sí, no, naturalmente que es muy lícito, ¿no es cierto?, y razonable que diferentes grupos, y especialmente de trabajadores, especialmente aquellos que tienen una exposición directa a atención de público, ¿no es cierto?, desearían recibir pronto esta vacuna porque obviamente tienen un mayor riesgo de exposición, pero insistamos que en la mayoría de los casos se están además tomando una serie de precauciones respecto a barreras, ¿no es cierto?, a distancia, uso de mascarilla, y eso los mantiene protegidos. Así que la vacuna es una protección adicional, pero con las medidas que tienen actualmente, ¿no es cierto?, están bastante cuidados y protegidos, pero ya van a recibir su vacuna en el momento que corresponda, pero me parece muy razonable que lo estén solicitando, pero naturalmente es la autoridad sanitaria finalmente la que tiene que decidir la priorización que se está haciendo. Doctor, consultarle por algo que ha sido bastante polémico durante estos días, el ingreso a clases. Parte supuestamente el 1 de marzo, ese es el llamado que han hecho desde el Ministerio de Educación y también distintos organismos de que las clases sean presenciales. Sin embargo, sigue la polémica también por parte del gremio, del magisterio, del Colegio de Profesores y quienes se han mostrado reacios por considerar que no están las condiciones necesarias para poder llevar a cabo las clases presenciales. Es importante que se cumplan algunos de los requisitos
requisitos que ellos ponen sobre la mesa, por ejemplo, de que esté todo el personal docente vacunado, de que las comunas estén en fase 4, o bien el nivel de riesgo que existe en las escuelas, en las salas de clases, no es tal y están dadas las condiciones para que se pueda ingresar a clases de forma presencial el 1 de marzo. Bueno, yo quiero decir que yo comprendo la preocupación y la angustia que pueden tener algunos de los profesores, ¿no es cierto? Pero yo creo que están dadas las condiciones para que nuestros niños, especialmente los más pequeños, retornen a actividades presenciales que son esenciales, ¿no es cierto?, en su formación no solo académica, por así decirlo, sino que integral, de interacción con otros niños, de protección, de permitir también que sus padres puedan retornar de manera más normal a sus actividades laborales. Así que yo creo que están dadas las condiciones para que eso ocurra. A lo largo del año que ha transcurrido, ¿no es cierto?, ya hemos tenido mucha más información acerca de los riesgos reales que tienen los niños. Sabemos que los niños en general tienen infecciones más leves, ¿no es cierto?, que no contagian más que los adultos, que los brotes que en general se producen muchas veces más bien tienen que ver con los adultos más que con los niños. Y los protocolos que se han establecido, ya me ha tocado ver en algunas escuelas, ¿no es cierto?, cómo está todo preparado para la recepción de niños, son excelentes, son muy completos, y yo creo que con esas medidas, ¿no es cierto?, más la vacunación progresiva que están teniendo todos los profesores, ¿no es cierto?, y también los padres y los abuelos de esos niños que están en las casas, ¿no es cierto? O sea, esos niños, incluso si alguno de ellos resultara infectado, teniendo a la mayoría de las personas en sus hogares que ya han recibido la vacuna, el riesgo que realmente se produzcan brotes es mínimo. Y por lo demás está también establecido lo que hay que hacer en caso de que aparezca un niño con infección. Así que yo creo que yo llamaría a la tranquilidad, ¿no es cierto?, a los profesores, de que esta es una decisión bastante seria y responsable la que se está tomando, y es muy importante que nuestros niños retornen a sus actividades presenciales. Doctor, lo quería llevar a otro tema dentro, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la pandemia. Muchos han hablado de esta inmunidad de rebaño y es algo también de lo que se busca lograr con este proceso de vacunación que ha ido a pasos agigantados y que pretende tener a gran parte de la población vacunada en los próximos meses. ¿Qué tan importante es que se concrete esta inmunidad de rebaño y consultarle más allá de el cuándo, por cuánto dura, por cuánto tiempo vamos a poder estar inmunes como sociedad a esta pandemia que ha afectado? ¿Va a ser necesario, por ejemplo, que esta vacuna se vaya repitiendo, como es el caso de la influenza todos los años, bianual? ¿Qué se puede proyectar un poco también para el futuro en torno a este tema? Bueno, eso es una pregunta muy importante y no tenemos la respuesta para todas esas inquietudes. Sabemos en general que la inmunidad colectiva, o también así llamada de rebaño, se logra cuando la mayoría de una población ya tiene inmunidad contra un determinado agente. Sea esto porque se ha infectado de manera natural, que no es lo que esperamos en este caso, o porque ha recibido una vacuna. Ahí también importa cuál es la eficacia que tiene la vacuna, cuál es la duración que tiene la inmunidad, pero en términos generales se dice que cuando el 70 al 80% de la población ya está inmunizada, ¿no es cierto?, se logra esta inmunidad colectiva y el virus reduce su circulación en la comunidad y se retorna a una relativa normalidad. Así que yo espero que esa situación se dé pronto, ojalá dentro del primer semestre de este año. Ahora, si vamos a requerir de refuerzos de esta vacuna anuales, por ejemplo, todavía no lo sabemos, nadie lo sabe realmente y esos son estudios que están en marcha. Es posible que sea necesario reforzar anualmente, así como en el caso de la influenza. Este es un virus que llegó para quedarse ya, va a seguir circulando dentro de la comunidad, produciendo casos esporádicos. Lo importante es que la mayor parte de la población esté protegida. Así que, como le digo, todavía hay algunas preguntas que no tienen una respuesta definitiva. Por ahora sabemos que en la medida que la mayor parte de la población esté vacunada, que es lo que va a ocurrir prontamente en nuestro país, el virus definitivamente va a bajar en su circulación, como ya se ha visto en otros países, en Israel, por ejemplo, y vamos a poder retornar a actividades ya más parecidas a las que estábamos acostumbrados. Doctor, pese a que el ministro de Salud recién decía que las dosis están aseguradas, que no hay ningún municipio que se vaya a quedar sin vacunas, hay municipios que sí acusan que están preocupados de que las dosis no les alcancen, de que no puedan terminar el proceso ni cumplir con el calendario.
¿Cuál es el riesgo de que no se lleve a cabo este calendario? ¿Cuál es el riesgo de que no lleguen esas dosis que están comprometidas? Y teniendo en consideración también lo que pueda pasar más para adelante con las segundas dosis, porque estamos recién hablando de una primera parte, de la primera mitad de todo este proceso. Por lo tanto, ya hay muchos municipios, muchos alcaldes que han mostrado preocupación por lo que pueda pasar si se acaban estas dosis. Me imagino también que si esto se repite en la segunda dosis podría ser aún más crítico. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de que no se cumpla con la entrega de dosis, que no se cumpla con el calendario establecido por las autoridades y que lo que tenían proyectado los municipios a lo largo de todo Chile no lo puedan concretar porque les falten vacunas? Bueno, yo entiendo esa preocupación, pero quiero recordar que en ese sentido nuestras autoridades previeron esta situación hace mucho tiempo. En marzo, hace un año atrás ya, iniciaron las negociaciones con las compañías productoras de vacunas que se veían promisorias y aseguraron millones de dosis, ¿no es cierto? Y que no son solo de estas dos compañías que estamos recibiendo, sino que de otras más, ¿no es cierto? Así que yo no creo que vayamos a tener nos vayamos a quedar cortos de stock. Vamos a recibir las vacunas necesarias y lo demás son temas logísticos, ¿no es cierto? Asegurarse que todos los municipios y las comunas vayan recibiéndolo de acuerdo a lo que está planificado, y eso es una labor de coordinación que tienen que hacer nuestras autoridades. Pero yo estoy bastante tranquilo en que vamos a recibir las vacunas que requerimos. Eso ya se ha estado viendo en este tiempo y estoy seguro que va a seguir ocurriendo en las próximas semanas. Insisto, recordemos que pueden incorporarse incluso nuevas vacunas de otras compañías dentro de las próximas semanas y eso va a permitir que toda la población reciba lo que corresponde. Doctor, le agradecemos por haber conversado con nosotros durante esta jornada. Que tenga muy buenos días. Buenos días, Flavia.